El orden. A veces experimentamos la conciencia como si fuera una sola. La mayoría de las veces, sin embargo, se parece más a un grupo en el que diversos representantes procuran imponer diversos fines con diversos sentimientos de culpa y de inocencia. En todo esto, tanto unos como otros, tanto se apoyan como que se mantienen en jaque, siempre para bien de un todo mayor. A pesar de todo, aunque opuestos, tanto unos como otros sirven a un orden superior, al igual que un general, que en frentes diferentes, con tropas diferentes, en terrenos diferentes, con medios y tácticas diferentes, busca éxitos diferentes. Este orden, por bien de un todo mayor, al final solo permite éxitos parciales en todos los frentes. Por lo tanto, la inocencia siempre será un logro parcial. La apariencia. Por tanto, culpa e inocencia casi siempre aparecen juntas. Quien extiende la mano para coger la inocencia también toca la culpa, y quien está de inquilino en casa de la culpa descubre como subinquilina la inocencia. Asimismo, culpa e inocencia frecuentemente cambian sus vestidos, por lo que la culpa aparece vestida de inocencia y la inocencia vestida de culpa. Así pues, las apariencias engañan y sólo los efectos muestran lo que fue real. A este respecto os contaré una pequeña historia. Se llama Los jugadores. Se presentan como enemigos, luego se sientan frente a frente y juegan en el mismo tablero, con una gran variedad de figuras, siguiendo reglas complicadas, jugada por jugada, el mismo juego real. Ambos sacrifican diferentes figuras a su juego y atentamente se mantienen en jaque, hasta que el movimiento termina. Cuando no va más, la partida está acabada. Después cambian de lado y de color y del mismo juego comienza tan solo otra partida. Pero el que largamente juega y muchas veces gana y muchas veces pierde, en ambos lados se convierte en maestro. El conjuro. Quien pretende descifrar los enigmas de la conciencia se adentra en un laberinto donde necesita muchos hilos de orientación para distinguir entre el sinfín de caminos, aquellos que llevan afuera de aquellos que terminan sin salida. Y moviéndose a tientas a cada paso tiene que enfrentarse a los mitos e historias que surgen alrededor de la culpa y de la inocencia, seduciendo nuestro entendimiento y paralizando nuestros pasos si osáramos investigar aquello que secretamente transcurre. A los niños les pasa así cuando oyen hablar de la cigüeña, y los presos lo habrán experimentado cuando a las puertas del campo de muerte leyeron: el trabajo libera. A veces, sin embargo, hay uno que tiene el valor de mirar abiertamente y de romper el conjuro, como aquel niño que en medio de las ovaciones de las masas desbocadas señala al dictador y claramente dice en voz alta aquello que todos saben pero nadie se atreve a admitir o expresar. Pero si está desnudo, a como aquel juglar que se pone en el borde de la carretera donde un flautista tiene que pasar con una fila de niños, les toca una contramelodía que saca algunos de su marcha acompasada. Hay una ley que se manifiesta a través de los efectos de la conciencia de grupo, y es la jerarquía. En todo grupo reina una jerarquía que se orienta en el antes o el después, es decir, según este orden, lo anterior tiene prioridad sobre lo posterior. Una persona anterior, por ejemplo un abuelo, se halla antepuesto con relación a una persona posterior, por ejemplo un nieto, y una persona posterior se halla pospuesta con relación a una persona anterior. Por lo tanto, en la compensación, según la conciencia de grupo, tampoco hay ninguna justicia para los posteriores, como si tuvieran los mismos derechos que los anteriores. La compensación arcaica únicamente tiene en cuenta a los anteriores, descuidando a los posteriores. Así, esta conciencia de grupo no permite que los posteriores se inmiscuyan en los asuntos de los anteriores, ni para hacer valer los derechos de éstos en su lugar, ni para expiar su culpa en su lugar, ni para redimirlos posteriormente de su destino grave.
Bajo la influencia de la conciencia de grupo, el posterior reacciona a tal arrogación, desarrollando una necesidad de fracaso y de ruina. Así pues, siempre que en una red familiar aparecen comportamientos autodestructivos y cuando una persona, persiguiendo fines aparentemente nobles, a ojos vistas y ciegamente pone en escena su fracaso y su ruina, casi siempre el autor de tales actos es un pospuesto, que a través de su fracaso y casi aliviado, por fin honra a un antepuesto. Así el poder arrogado termina en la impotencia, el derecho arrogado en la injusticia y el destino arrogado en la tragedia. El centro. Un hombre quiere saberlo por fin. Se monta en su bicicleta, se va al campo abierto y lejos de lo habitual, encuentra otro sendero. Ahí no hay indicadores y así se fía de lo que con sus ojos ve delante de sí y de lo que su paso puede recorrer. Le impele una cierta alegría de descubrir, y lo que antes más bien era un presentimiento para él, ahora se torna certeza. Pero después el sendero termina a orillas de un río ancho y el hombre baja de su bicicleta. Sabe que si aún quiere seguir más allá, tendrá que dejar en la orilla todo lo que lleva encima. Entonces perderá su terreno firme y será llevado e impulsado por una fuerza que puede más que él. De manera que tendrá que confiarse a ella, y por eso vacila y retrocede. Al dirigirse de nuevo hacia su casa se da cuenta de que solo sabe poco de las cosas que ayudan, y que le es difícil transmitírsela a otros. Demasiadas veces le ha pasado lo de un hombre que sigue otra bicicleta, cuyo guardabarros golpetea. Le grita: tú, tu guardabarros golpetea. ¿Qué? Tu guardabarros golpetea. No te entiendo, responde el otro. Mi guardabarros golpetea. Algo ha salido mal aquí, piensa. Luego pisa el freno y da la vuelta. Poco después pregunta a un maestro anciano: ¿cómo haces tú cuando ayudas a otros? Muchas veces vienen a verte personas pidiéndote consejo en asuntos de lo que solo sabes poco, pero después se encuentran mejor. Y el maestro le dice: no depende del saber si uno se para en el camino y no quiere seguir adelante, porque busca seguridad donde se pide valor y libertad donde la verdad ya no le deja elección. Y así va dando vueltas. El maestro, sin embargo, resiste al pretexto y a la apariencia. Busca el centro y allí recogido espera, como uno que extiende las velas ante el viento, si al caso le alcanza una palabra eficaz. El otro, al acercarse a él, lo encuentra allí donde él mismo tiene que llegar, y la respuesta es para ambos. Ambos son oyentes, y aún añade: el centro se distingue por su levedad. La pura verdad no parece clara, al igual que la luna, empero esconde un lado oscuro, nos ciega porque brilla. Así, cuanto más procuramos captar o imponer el lado que nos muestra, tanto más inabarcable y de forma secreta, se sustrae su lado desconocido a todo concepto. La vuelta. Alguien nace en su familia, en su país y su cultura, y ya de niño oye quién hace tiempo fue su modelo y su maestro, y siente el profundo anhelo de hacerse y de ser como aquel. Se une a un grupo de iguales, se ejercita en una disciplina de largos años, y sigue al gran modelo hasta ser idéntico a él, y pensar y hablar y sentir como él. Pero una cosa, piensa, aún le falta. Así que emprende un largo camino para quizás aún superar en la soledad más lejana una última frontera. Pasa por jardines antiguos, largamente abandonados. Aún florecen rosas silvestres y altos árboles traen su fruto cada año, pero éste cae al suelo sin cuidado por no haber nadie que lo quiera. Después comienza el desierto. Pronto le rodea un vacío desconocido. Le parece como si aquí cualquier rumbo fuera indiferente, y también las imágenes, que a veces se ve delante de sí, pronto se muestran vacías. Camina siguiendo su impulso y cuando ya hace tiempo que no se fía de sus sentidos, de repente ve el manantial, brota de la tierra y la tierra lo vuelve a recibir. Pero allí donde su agua llega, el desierto se convierte en un paraíso. Al mirar a su alrededor,
Ve a dos desconocidos que se acercan. Ellos hicieron lo mismo que él. Como él, emprendieron un largo camino para quizás aún superar en la soledad del desierto una última frontera, y encontraron como él el manantial. Juntos se agachan, beben de la misma agua y ya creen la meta casi conseguida. Después se confían sus nombres. Yo soy Gautama, el Buda. Yo soy Jesús, el Cristo. Yo soy Mahoma, el profeta. Después llega la noche y encima de ellos, como siempre, destellan las estrellas, inalcanzables en su lejanía y en su quietud. Todos enmudecen y uno de los tres se sabe cerca de su gran modelo como nunca. Le parece como si por un momento pudiera intuir cómo se sentía cuando lo supo, la impotencia, la inutilidad, la humildad, y cómo debería sentirse si también conociera la culpa. A la mañana siguiente da la vuelta y sale salvo del desierto. Una vez más su camino lo lleva por los jardines abandonados, hasta acabar en uno que es el suyo. Delante de la entrada se encuentra un hombre mayor, como si lo hubiera estado esperando. Le dice: ¿Quién como tú de tan lejos encontró el camino de vuelta? Ama la tierra húmeda. Sabe que todo, si crece, también muere, y si acaba, también nutre. Sí, responde el otro, estoy de acuerdo con la ley de la tierra. Y entonces empieza a trabajarla. El vacío. Unos discípulos dejaron a un maestro, y en el camino de vuelta se preguntaban desengañados: ¿qué estaríamos buscando con él? Uno de ellos respondió: a ciegas nos subimos a un coche que un cochero ciego conducía ciegamente, arreando a sus caballos ciegos. Pero si nosotros mismos, al igual que ciegos, avanzáramos a tientas, quizás, encontrándonos al borde del precipicio con nuestro bastón, palparíamos la nada. Las imágenes o mitos claros forman parte de la penumbra del espíritu, que el héroe en su camino supera para no perder la cabeza. Las imágenes que obran son oscuras. La conversión. Hace un tiempo apareció un manuscrito en el que varias parábolas de Jesús se cuentan de una manera algo diferente a la habitual para nosotros, y un estudio escrupuloso demostró que, en lo que a su contenido se refiere, no cabe duda de su autenticidad. Una de esas parábolas es la historia del hijo pródigo, y en su nueva versión dice más o menos así: un hombre tenía 2 hijos. El menor le dijo a su padre: «Padre, dame mi parte de la herencia». El padre se entristeció al ver lo que su hijo tenía en mente, pero se la entregó. A los pocos días el hijo menor recogió todo, se fue a un país lejano y malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Una vez lo hubo consumido todo, empezó a sentir hambre y se puso al servicio de un ciudadano de aquel país, cuidando cerdos. Con ganas habría comido de lo que se echaba a aquellos animales, pero nadie se lo daba. En casa de aquel hombre rico encontró también a otro joven que había hecho lo mismo. También él había pedido a su parte de la herencia. Se había ido al mismo país lejano, lo había gastado todo en una vida licenciosa, y al igual que él acabó con los cerdos. Finalmente ambos recapacitaron y uno de ellos dijo: «Los siervos de mi padre tienen pan en abundancia, y yo, su hijo, me estoy muriendo aquí de hambre. Volveré con mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Tenme como a uno de tus siervos». El otro dijo: «Yo lo hago diferente. Mañana mismo me voy a la plaza del mercado, me busco un trabajo mejor, ahorro una pequeña fortuna, me caso con una de las hijas de esta tierra y vivo igual que la gente de aquí». Al llegar aquí, Jesús levantó la mirada, la dirigió a las personas que le escuchaban y les preguntó: ¿quién de estos 2 habrá cumplido mejor la voluntad de mi Padre? Desgraciadamente se me olvidó el número exacto del manuscrito. La sentencia. Un rico murió y al llegar a las puertas del cielo llamó y pidió entrada. San Pedro le abrió y le preguntó qué quería. El rico dijo:
Quisiera una habitación de primera clase con vistas a la tierra y además a diario mi plato preferido y la prensa del día. San Pedro en un principio se resistía, pero al impacientarse el rico lo llevó a una habitación de primera clase, le trajo su plato preferido y la prensa del día y le echó una última mirada y le dijo: «Dentro de 1000 años volveré», y cerró la puerta detrás de sí. Al cabo de 1000 años volvió y miró por la ventanilla de la puerta. «Por fin estás aquí», exclamó el rico. «Este cielo es horrible». San Pedro sacudió la cabeza. «Te equivocas», dijo. «Este es el infierno». La ceguera. Había una vez un oso polar al que llevaban de aquí para allá en un circo. No lo necesitaban para las funciones, sino para la exposición. Así siempre estaba en su caravana. Era tan estrecha que solo podía dar 2 pasos hacia adelante y 2 pasos hacia atrás. Al cabo de un tiempo les dio pena el oso y se dijeron: «Ahora lo venderemos a un zoo». Allí tenía una gran área libre, pero aún así solo daba 2 pasos hacia adelante y 2 pasos hacia atrás. Entonces otro oso polar le preguntó: «¿Pero por qué haces eso?». Y él respondió: «Es por haber pasado tanto tiempo en la caravana». Lo que muchas veces limita nuestra disposición para mirar es que experimentamos como obligación y como inocencia aquello que nos resulta fatal, y que experimentamos como traición de un orden y como culpa al mirar lo que nos muestra la solución. En consecuencia, el mirar se sustituye por una imagen interior, y aquello que ya pasó actúa como si aún estuviera. A veces la imagen interior únicamente se crea de oídas, formando así un orden que solo existe en la imaginación. Así el mirar se sustituye por el escuchar, la verdad por el libre albedrío y el saber por el creer. La curiosidad. Un hombre preguntó a un amigo: «¿Tú entiendes de obsesiones?». «Quizá», le respondió el amigo. «¿Pero de qué se trata realmente?». «Fui con mi mujer a una vidente y ésta le dijo que estaba poseída por el diablo. ¿Qué puedo hacer ahora?». Y el amigo contestó: «Quien acude a una persona así ya se lo merece, porque ahora quien está poseído eres tú, poseído por una imagen interior que tan fácilmente no te quitarás de encima». ¿Has escuchado hablar de Hernán Cortés? Con unos cuantos cientos de soldados conquistó el inmenso reino azteca. ¿Sabes cómo pudo hacerlo? No sabía qué pensaban los demás. Hay historias en las que únicamente necesitamos retener muy poco. Las escuchamos como una sinfonía, reconociendo primero una melodía, después la otra, distinguiendo algunas palabras sueltas del coro. Pero al cabo de un tiempo, empezamos a mover los dedos o los pies al compás de la música y quizás al escuchar el acorde final sentimos un escalofrío que nos acompaña durante un tiempo. Y sin saber cómo nos sentimos animados, como cuando una brisa fresca entra por la ventana. La reunión. El señor de un reino floreciente que mantenía abiertas sus fronteras hacia todas partes, sospechaba que a sus príncipes les importaban más sus provincias que el reino en su totalidad. Así que los invitó a todos a su capital y corte. El primer príncipe reinaba sobre las tierras altas, un altiplano fructífero, la huerta del reino. Sus súbditos eran famosos por su viveza y su perspicacia, por su sentido de la belleza y su alegre modo de vivir, un pueblo trabajador y risueño. El segundo reinaba sobre las montañas del centro, en cuyos valles se escucha el eco hasta los rincones más recónditos. Sus súbditos tenían fama de escrupulosos, de velar por la ley y el orden, y allí estaban los mejores funcionarios. Además, les gustaba tocar en familia. El tercero reinaba sobre las tierras bajas, al este limitaba con el mar y todavía quedaban muchas partes sin descubrir. Sus súbditos vivían en una estrecha franja costera, trabajaban sus pequeños huertos cercados, apenas se conocían y sabían poco del vasto mundo. Algunos de ellos, sin embargo, salían al mar desconocido y cuando volvían conocían los secretos de las profundidades, sus peligros y su belleza. Pero hablaban poco de ello.
Cuando los tres llegaron a la corte, el rey dispuso la sala más lujosa para recibirlos. Artistas itinerantes de las tierras altas la habían decorado. En sus paredes frescos luminosos difuminaban los límites del espacio, y su techo era una única imagen, pintada tan perfectamente que daba la impresión de estar al aire libre mirando al cielo abierto. A través de las ventanas diáfanas la mirada se cernía sobre jardines en plena flor, y la mesa lucía guirnaldas de flores de tal variedad de formas y colores que los ojos no se cansaban de mirar la resplandeciente suntuosidad. De las montañas del centro habían invitado a músicos, cada cual un maestro en su instrumento, para que deleitaran a los huéspedes. El primero tocaba el laúd y como por encanto le sacaba sonidos cual gotas que caen en un cuenco de plata, y cuando acariciaba las cuerdas un eco de muchas voces vibraba en la sala. Se iba extinguiendo como flotando en la lejanía, y finalmente parecía sonar hasta el silencio, de tan maravillosa que era su interpretación. El segundo pasaba el arco por su violín. Sus sonidos brotaban suaves y se iban derramando, crecían y se arrastraban casi imperceptibles, murmuraban y a veces sollozaban, seducían como el arrullo de las palomas, crujían bruscamente para luego volver a fluir livianos e intensos. El tercero tocaba un tubo de latón que resonaba como si el sol saliera vigoroso y brillante al amanecer, haciendo vibrar las ventanas cuyos cristales parecían romperse de la agudeza de su cantar. El cuarto soplaba una caña de bambú, cuyos sonidos eran como el respirar fluido o la llamada de un mirlo o el rugir de un vendaval. Después, de nuevo voces de pájaros y luego un susurro que se desvanecía. El quinto golpeaba hábilmente con palillos sobre una fila de maderas, haciéndolas sonar como el choque de copas o como campanillas plateadas zarandeadas por el viento. El sexto tocaba un órgano de tubos con 8 registros de zumbaba, susurraba, bordoneaba, retumbaba, bramaba, rugía y tronaba. Sus acordes conferían al tocar de los otros resonancias de plenitud y gravedad, y tan poderosa era su voz que la sala se estremecía como si intentaran vibrar al unísono. De las tierras bajas habían invitado a bailarines y juglares para divertir a los convidados. Ensayaban los pasos delicados, giros hacia la derecha y hacia la izquierda, piruetas y grandes gestos. Después se desperezaron para estirar sus músculos. Uno de ellos incluso ensayaba para pasar descalzo y con los ojos vendados por una cuerda balanceante. Pero en ese momento llegaron los cocineros con fuentes humeantes que desprendían el buen olor de los manjares. Un mayordomo probó el vino fresco, lo dejó pasar por debajo de su lengua, saboreó el buqué, notó cómo su paladar se contraía suavemente, inhaló su olor, tuvo que estornudar, pero enseguida recobró la compostura, ya que en ese instante comenzó la entrada de los invitados. Fue una fiesta espléndida. Si bien los invitados tardaron un tiempo en poder comunicarse, pronto se sintieron atraídos los unos por los otros, mutuamente se presentaron su arte y a sus artistas. Se brindaron íntima amistad y no querían separarse nunca más. Solo el rey se mostraba extrañamente discreto. Se dio cuenta de los extraños que le resultaban sus huéspedes y de que para conocerlos de verdad tenía que ponerse en camino y visitarlos a ellos de la misma manera que ellos lo habían visitado a él. A la mañana siguiente los 3 príncipes aparecieron juntos ante el público, pero al mediodía ya estaban de nuevo en el camino de vuelta, cada cual hacia su provincia habitual. Del rey, sin embargo, se oyó decir que ya de buena mañana había iniciado un viaje largamente atrasado hacia sus provincias y hasta las fronteras, atravesando su propio país. El Todo. Un filósofo famoso defendía la opinión de que un burro situado justo en medio de 2 montañas de heno que desprendían el mismo aroma y que ofrecían el mismo aspecto apetitoso, seguramente tenía que morirse de hambre por no poder decidirse por ninguna de ellas.
Un campesino que lo escuchó dijo: «Eso únicamente le ocurre a un burro filosófico. Un burro de verdad, en lugar de lo uno o lo otro, come lo uno y lo otro». Lo mismo. Un airecillo sopla y susurra, el vendaval golpea bramando, pero es el mismo viento, la misma melodía. La misma agua nos sacia y nos ahoga, nos sostiene y nos sepulta. Lo que vive consume, se mantiene y destruye, en el uno como en el otro, impulsado por la misma fuerza. Es ella la que cuenta. ¿A quién le sirven, pues, las diferencias? Las historias, si son buenas, dicen más de lo que deberían y más de lo que nosotros comprendemos de ellas. Se nos escapan al igual que nuestros actos escapan de nuestras intenciones y un hecho de su interpretación. Por lo tanto, algunos al escuchar historias lo hacen como un hombre que por la mañana se va a la estación y coge un tren que lo lleva a lugares lejanos. Se busca un asiento al lado de la ventana y mira hacia afuera. Las imágenes se van siguiendo una tras otras, altas montañas, puentes atrevidos, ríos en su camino hacia el mar. Pronto ya no puede captar las imágenes una por una, demasiado rápido va su viaje, así que se reclina en un asiento y se expone a ellas en su totalidad. Por la tarde, sin embargo, al llegar a su destino, baja del tren diciendo: «He visto y vivido mucho». La comprensión. Un grupo de hombres animados por los mismos sentimientos, que aún se consideraban principiantes, se encontraron y hablaron de sus planes para un futuro mejor. Acordaron hacer las cosas de otra manera. Lo común y lo cotidiano y todo el eterno ciclo les parecían demasiado estrechos. Ellos buscaban lo sublime, lo singular, lo amplio, y esperaban encontrarse a sí mismos como nunca nadie lo había conseguido. En su mente ya veían la meta conseguida, se imaginaban cómo sería, sentían cómo sus corazones latían de emoción, y se impacientaban y decidieron actuar. Primeramente dijeron: «Tenemos que buscar al gran maestro, porque por ahí se empieza». Después emprendieron el camino. El maestro vivía en otro país y pertenecía a otro pueblo. Muchas maravillas se habían contado de él, pero nunca nadie parecía saber nada concreto. Pronto quedó atrás lo habitual, ya que aquí todo era diferente. A veces llegaban a un lugar de que se decía que el maestro estaba ahí, pero siempre que querían saber algo más, oían que justamente acababa de partir, y que nadie sabía el rumbo que había tomado. Finalmente un día lo encontraron. Estaba con un campesino trabajando en el campo. Así se ganaba su sustento y un cobijo para la noche. Primero no podían creer que este fuera el maestro largamente anhelado, y también el campesino se asombró al ver que consideraban tan especial al hombre que estaba con él en el campo. Este, sin embargo, dijo: «Sí, soy un maestro. Si queréis aprender de mí, quedaos aquí una semana más, entonces os instruiré». Enseguida entraron al servicio del campesino y a cambio recibían comida, bebida y alojamiento. Al cabo de 8 días, al caer la tarde, el maestro los llamó, se sentó con ellos bajo un árbol, se quedó mirando el crepúsculo y empezó a contarles una historia. Hace mucho tiempo un hombre joven estuvo pensando qué quería hacer con su vida. Él venía de una familia distinguida, no conocía el apremio de la penuria y se sentía obligado a buscar lo sublime y lo mejor. Así dejó al padre y a la madre, siguió a los ascetas durante 3 años, luego también los dejó. Encontró después al Buda en persona y supo que tampoco eso le bastaba. Aún más alto quería llegar, hasta donde el aire ya se enrarece y se respira con dificultad, donde nadie antes había llegado. Cuando por fin llegó, se detuvo, se encontró al final de aquel camino y vio que había sido un extravío. Ahora quiso tomar el rumbo contrario. Bajó, llegó a una ciudad, conquistó a la cortesana más bella, se hizo socio de un comerciante rico y pronto fue rico y respetado él mismo. Pero no había bajado a lo más profundo del valle, tan solo se movía en el borde superior.
Para arriesgarse del todo le faltaba el valor. Tenía un amante, pero no una mujer. Tuvo un hijo, pero no fue padre. Había aprendido el arte del amor y de la vida, pero no el amor y la vida mismos. Empezó a aborrecer lo que no había aceptado hasta que se cansó y también dejó aquello. Aquí el maestro hizo una pausa. Quizás reconozcáis la historia, dijo, y también sabéis cómo acabó. Se dice que el hombre al final se hizo humilde y sabio, amante de lo común. ¿Pero qué es eso, si en un principio se desaprovechó tanto? El que se fía de la vida no rehúye lo cercano para buscar un ideal lejano. Domina primero lo ordinario, ya que de lo contrario también lo extraordinario en su vida, suponiendo que exista, no es más que el sombrero de un espantapájaros. Se había hecho el silencio y también el maestro callaba. Después se levantó sin decir palabra y se fue. Ahora los que tanto tiempo parecían animados por los mismos sentimientos, nuevamente tenían que defenderse solos. Algunos de ellos no querían creerse que el maestro los hubiera dejado y partieron a buscarlo de nuevo. Otros apenas eran ya capaces de distinguir entre sus deseos y sus miedos, y al azar tomaron cualquier camino. Uno, sin embargo, se lo pensó. Volvió de nuevo junto al árbol, se sentó y miró a lo lejos, hasta que en su interior se hizo la calma. Sacó de su interior aquello que lo acosaba y lo puso delante de sí, como quien después de una larga marcha se quita la mochila antes de descansar. Y se sentía ligero y libre. Ahí estaban pues delante de él sus deseos, sus miedos, sus metas, su necesidad real. Y sin mirarlos más de cerca, ni querer nada determinado, más bien como uno que se entrega a lo desconocido, esperaba que ocurriera como por sí solo, que cada cual encontrara el lugar que en el todo le correspondía, según su propio peso y su rango. No tardó mucho y se dio cuenta de que allá afuera se iba aclarando, como si algunos se marcharan a hurtadillas, como ladrones, desenmascarados que se dan a la fuga. Y comprendió aquello que había tenido por sus propios deseos, sus propios miedos, sus propias metas. Todo aquello nunca le había pertenecido. Todo eso venía de otra parte totalmente distinta y tan solo se había anidado en su vida. Pero ahora su tiempo había acabado. Parecía moverse aquello que aún quedaba delante de él. Volvía a él aquello que realmente le pertenecía, y cada cual ocupaba su justo lugar. Fuerzas se reunían en su centro, y finalmente reconoció su propia meta, la meta que a él le correspondía. Aún esperó un poco hasta sentirse seguro. Después se levantó y se fue.